Su asesinato el 11 de agosto de 1936 nos privó de saber cómo era y cómo hablaba una de las figuras más relevantes de la historia de Andalucía. No tenemos registros sonoros, ni tenemos ningún tipo de reportaje, de toma de alguna cámara o algo que nos mostrara cómo se pudo mover, cuáles eran sus características fundamentales. Por eso, con motivo del Día de Andalucía, Canal Sur Televisión, de la mano del grupo ADM, ha empleado tecnología punta para dar vida de forma virtual al padre de la patria andaluza, Blas Infante. Gracias a la inteligencia artificial, su figura va a poder verse en movimiento con un realismo asombroso. Este proyecto trata de contar los pasajes de la vida de Blas Infante y sobre todo de restaurar su legado fotográfico, dotándolo de vida para poder adentrarnos en su contexto, en su historia, en la época en la que vivió. Para este proyecto, el punto de partida han sido las fotografías cedidas por la familia de Blas Infante y por la fundación que lleva su nombre. Hemos recogido esas imágenes, fotografías familiares, personales, de momentos íntimos de Infante, y han cobrado vida. Las hemos colorizado, les hemos dado un tratamiento con la inteligencia artificial, siguiendo y respetando el máximo rigor histórico. Aparte de restaurar un montón de fotografías antiguas, la nueva tecnología, la inteligencia artificial, nos permitía dar vida a Blas Infante en cualquier escenario, y en ese momento nos pusimos a pensar dónde queríamos trasladar a Blas Infante. Gracias a esta recreación de resultados sorprendentes, podemos ver a Blas Infante en lugares de gran significado emocional y político, como su casa de Coria del Río, Isla Cristina o el Parlamento de Andalucía. Se nos ocurrió qué cara podría poner Blas Infante paseando por el Salón de Plenos del Parlamento de Andalucía, y viendo tantos años más tarde que sus ideas y su legado pues se había fraguado y que tenían un reconocimiento histórico y que habían colaborado a convertir a Andalucía en lo que es hoy día. El Parlamento de Andalucía es la máxima expresión de la voluntad del pueblo andaluz, ¿no? Aquí se traduce en debate ideológico lo que es Andalucía, el ideal andaluz que plasmó Blas Infante en toda su obra política. De hecho, es el propio padre de la patria andaluza el que preside el patio de recibimiento. Isla Cristina es un lugar muy importante para Blas Infante, es la parte, digamos, más plácida de su vida. Allí tiene un recorrido intelectual y político también muy interesante y desarrolla una actividad intelectual pareja muy importante. Es un hombre popular en Isla Cristina, una ciudad pujante en ese momento y que le dio una personalidad y un conocimiento todavía mayor de lo que era Andalucía. Coria del Río es el lugar más simbólico, de allí fue sacado y después asesinado en 1936 y es un espacio único dentro del patrimonio y de los lugares de memoria de Andalucía porque recoge o resume toda la filosofía de vida de Blas Infante. Allí se custodió la bandera, vamos a imaginar cómo Angustias conservó la bandera que luego encabezó las manifestaciones del 4D. Fue donde estuvo la bandera Andalucía, que actualmente se exhibe en el Museo de la Autonomía, que fue tejida con una tela finísima que él trajo de un viaje a Marruecos, la tejió mi abuela Angustia y curiosamente, para que la bandera, que evidentemente en aquella época no podía ondear ni muchísimo ni nada que se le pareciera, pero ella, la pobre, sí la sacaba a la azotea de la casa para que se venteara y no se picara. Esa es la bandera de Andalucía que yo tuve el honor de acompañar a mi madre el 4 de diciembre del 77. Iba depositada en una bolsita de terciopelo verde y se le entregó a los 12 niños que portaron esa bandera andaluza al frente de la manifestación multitudinaria aquí en Sevilla. Hemos intentado también recrear el momento en el que Infante culminaba la preparación del himno de Andalucía, que él mismo adaptó y que pocas semanas antes de su asesinato fue interpretado en la Alameda de Hércules, en Sevilla.
Para conocer cómo se ha hecho este trabajo, visitamos las instalaciones del grupo ADM, donde un equipo de creativos, guionistas, redactores y técnicos se ha enfrentado en los últimos 2 meses a un enorme desafío. Imágenes de una época que tienen muy baja calidad, llevarlas a día de hoy a las resoluciones de hoy en día y que tenga que luzca, que los rasgos de las personas pues no cambien, que esas personas siguen siendo esas personas, que todo tenga un rigor, ya no solo en cuanto a personas, sino a nivel histórico. A veces es verdad que una limitación que nos encontramos es la de documentar ciertas historias. ¿Por qué? Pues porque el material de archivo, el material fotográfico, pues no lo tenemos, o está muy deteriorado, o es de mala calidad, ¿no? Entonces esto supone una limitación. Sin embargo, gracias a la inteligencia artificial podemos superar esta barrera. Hay imágenes que vienen más deterioradas, con lo cual el proceso es un poco más complejo y requiere que haya una restauración más creativa, pero hay otras imágenes que sí vienen con mayor calidad, con lo cual inventamos menos de la imagen. En este caso, es Blas Infante en su infancia. Claro que esto es una foto que tiene información, pero no tiene calidad. Esto es lo que nos llega. Pasamos primero por un proceso de restauración, que lo que hacemos es aumentar resolución, los rasgos, limpiárselos, los ojos, y siempre respetando, que yo creo que es un poco el gran reto de esto de la restauración, sobre todo cuando hay personajes ilustres, son personajes conocidos, que esa persona siga siendo esa persona después de la restauración, es decir, que se vea mejor, pero que sea igualmente reconocible. Los primeros planos en los que vemos a Blas Infante tienen más dificultad que algún plano general en el que lo vemos a lejos, porque realmente tenemos que plasmar todos esos gestos, toda la vestimenta, que si tiene el pañuelo a la izquierda o a la derecha. El tema de la restauración de imágenes nos gustó mucho porque creemos que es añadir valor a la historia de Andalucía. No es solo hacer algo creativo, algo que cuente una historia, es traer de vuelta a Blas Infante, que es una figura para nosotros importantísima. Teníamos la duda inicial de cómo iba a aceptar esto la familia y la Fundación Blas Infante, por eso nos atrevimos a hacer una pequeña prueba y a llevarlo a la Fundación. Allí estuvimos hablando con su nieto y bueno, nada más que vieron la pequeña demo que les llevábamos, pues vimos que les surgió a todos los que había allí una sonrisa de oreja a oreja y tuvimos claro que la idea les gustaba. Para mí fue impactante porque yo desconocía esas técnicas y demás, ¿no? Y claro, el haberlo visto aplicado a mi abuelo, por cierto, de forma muy respetuosa que está hecho, y eso me interesa recalcarlo, pues la verdad que verás que lo he hecho a mí inmediatamente. Por razones de edad no pude conocer a mi abuelo, puesto que yo nací 20 años después de su asesinato. El ver cualquier vestigio de lo que él pudo ser, que además me parece muy fiel con respecto a lo que yo tengo entendido, que era su propia personalidad y demás, por testimonios familiares, pues la verdad que me parece que está bastante logrado, está bastante bien. Vemos a Juan Carlos andando. A continuación, van a poder disfrutar de este trabajo realizado gracias a la inteligencia artificial. Un retrato en movimiento de Blas Infante que nos permite contemplar de forma innovadora a quien soñó con un futuro diferente para Andalucía. Blas Infante ha cobrado vida en el Parlamento andaluz. Junto al político y abogado malagueño vamos a visitar este lugar emblemático. ¿Qué sentiría al verlo? ¿Qué pensaría después de haber soñado toda su vida con la autonomía andaluza? Impresiona ver al padre de la patria andaluza recorrer estos escaños que hoy ocupan los diputados andaluces. Probablemente en innumerables ocasiones imaginó cómo sería un lugar así. Un lugar en el que representantes del pueblo andaluz debatirían sobre los problemas de los andaluces, el objetivo último que persiguió durante toda su vida. Este hombre de apariencia sencilla, austero en sus maneras, no demasiado alto, al que siempre en todas las fotos que tenemos de él lo hemos visto vestido de traje, a veces con anteojos, otras con gafas, es considerado el precursor de la lucha por el autogobierno que representa nuestro Estatuto de Autonomía. Así lo reconoció el Parlamento andaluz el 14 de abril de 1983.
se rescató del olvido su preocupación por los jornaleros, su defensa de la existencia del pueblo andaluz y el conocimiento de su historia para alcanzar su emancipación. Y buena parte de su legado se custodia aquí. Este lugar, silencioso y repleto de saber, atesora la obra esencial de Blas Infante, el ideal andaluz. Existe un ideal para Andalucía. Andalucía existe y es capaz de realizar ese ideal imponiendo el matiz de su genio en el triunfo del progreso español. Esta casa, en la que Infante desplegó la iconografía islámica que había conocido durante sus viajes por Andalucía y Marruecos, fue la última residencia del político malagueño. Aquí, Angustias, su esposa, custodió la bandera que ella misma tejió en 1919, siguiendo el diseño aprobado en la Asamblea de Ronda un año antes. Verde omeya, blanco almohade, el mismo verde de la campiña, el mismo blanco de sus pueblos, blanco de paz y verde de esperanza. Angustias la mantuvo en buen estado, reparando los desperfectos causados por el paso del tiempo. El símbolo más popular de nuestra autonomía permaneció oculto durante los 40 años de dictadura franquista. Pero el 4 de diciembre de 1977 encabezó la manifestación en Sevilla, representando el anhelo de millones de andaluces por alcanzar la autonomía. Lo que escuchamos de fondo es Antonio Machín. Blas Infante era un gran aficionado a la música. De hecho, a lo largo de su vida, atesoró una importante colección de libros, revistas y discos. Disponía de un gramófono y aún se conservan medio centenar de discos de pizarra, una colección inusual para la época. Era un estudioso del flamenco, un amante de la música clásica y un enamorado de la música andalusí. En enero de 1933, su inquietud hacia la música le sirvió para completar la composición del himno de Andalucía. Infante se inspiró en un canto cristiano que entonaban los jornaleros andaluces durante su trabajo en el campo, conocido como Santo Dios. Lo escuchó en pueblos como Archidona o Cantillana, lo anotó y esa melodía se convirtió en el himno andaluz. Ese año la Junta Liberalista de Andalucía publicó un díptico con la letra y la partitura y fue interpretado por la Banda Municipal de Sevilla, bajo la dirección de José Castillo, que adaptó y armonizó la partitura en un concierto celebrado en la Alameda de Hércules el 10 de julio de 1936, un mes antes de su asesinato.